Bueno, un nuevo video de emergentes, esta vez de la semana 5 de gestión del tiempo, edición 7. En primer punto vamos a hablar sobre esta cuestión de transitar las emociones desagradables. El enojo, la tristeza, frustración, incomodidad, todas esas sensaciones corporales, ¿no?, tan desagradables que en general llamamos malas. ¿Mm? Solemos creer que la emoción buena es la alegría y que el resto de las emociones son malas, porque no nos gustan. Lo que hay que tener presente acá, o nos puede ayudar a tener presente, es que cada emoción, cada sensación, tiene alguna función biológica. Por algo está ahí. ¿Mm? Entonces hay que quitarnos ese pensamiento, esa idea de que hay emociones buenas y emociones malas. En todo caso, hay emociones más agradables que otras, pero todas tienen una función. Entonces, es importante descubrir, observar, darle un sentido a las emociones, justamente para saber por qué están ahí. Por ejemplo, la tristeza suele ser una emoción que aparece cuando hay que procesar una pérdida, cuando nos decepcionamos de algo, ¿m? Porque tenemos que hacer un proceso interno de, en una pérdida, por ejemplo, en internalizar de que una persona que estaba en nuestra vida no va a estar más. Y eso necesita que bajemos la energía, interioricemos, observemos, incluso que hasta que lloremos, e incluso le dice al otro, le muestra corporalmente que necesito apoyo, que necesito afecto, que necesito compañía, aunque a veces también quiera estar solo. Claramente la tristeza, si no se procesa adecuadamente, se puede llegar a transformar en una melancolía a largo plazo, porque me quedo tirado ahí y no puedo salir, y ahí sí requerirá hacer algo más puntual. Pero en general las emociones, si las vivo, las observo, les doy un sentido y tengo una vida organizada, con un propósito claro, las voy a procesar de una manera relativamente simple y no será tan doloroso y tan molesto y tan incómodo el proceso de vivir la emoción. Yo puedo aprender a hablar con mi cuerpo, a hablar con mis emociones, a escucharme y descubrir que esa emoción tiene una razón de ser, aunque no me guste. ¿Mm? Digamos, creo que a muy poca gente le gusta la sensación de vomitar. Sin embargo, esa sensación está ahí para avisarte que algo está pasando, que el estómago necesita soltar algo que tiene ahí, y vos te preparás, soltás esa cuestión tóxica que tenés adentro tuyo, y después te sentís mejor. ¿Mm? El problema es que a veces nuestras emociones están un poco intensificadas, podemos decir. Yo doy este ejemplo de que tener un celular, ¿sí?, que te avise cuando le llega una notificación, un mensaje, es funcional. Que el celular vibre, que haga un sonido, porque a mí me avisa, te está llegando un mensaje, puede ser algo importante, observalo. Pero si ese aviso, en vez de ser una leve vibración o un sonido, un pequeño sonido, es una patada eléctrica, es decir, que me tira al suelo y me desmaya, claramente deja de ser funcional. O sea, imagínense la situación. Te llega un mensaje, esto te pega una patada eléctrica y empezás a temblar todo y te más en el suelo, como si estuvieran con un ese teaser, ¿sí? Para reducir a una persona. No es necesario. Sin embargo, a veces tenemos programadas las emociones para reaccionar de forma un poco dramática o exagerada, como una madre sobreprotectora
que por ahí se espanta demasiado si el hijo se tropezó, se raspó, sí, o le pasó algo. Las emociones a veces también están un poco, sí, exageradas y tenemos que ir a través de los procesos terapéuticos aprendiendo a regularizar esa emocionalidad para que sea más funcional a nuestra vida. Una de las cuestiones eh, que suele generar a veces mucha polémica es respecto al amor propio y aceptarse como uno es. Mm. Como las personas solemos simplificar tanto el discurso y nos gustan las frases simples, sencillas, que no necesitan mucha profundización, va, a nuestro ego en general le gusta eso, y cuando una persona está tomada por su ego, sigue esa cuestión. mm, Tenemos que acostumbrarnos, nos conviene acostumbrarnos a pensar en profundidad las cosas que decimos. Porque sí, es importante aceptar lo que uno es, porque negarlo no tiene sentido, porque sos eso, y si lo negas, simplemente vas a generar resistencia, y esa resistencia te va a jugar en contra. Ahora, ¿qué pasa si yo soy algo que no me conviene ser? Digamos que soy una persona que le gusta levantarse tarde, pero por ciertas circunstancias necesito levantarme temprano. Entonces voy a sufrir cada vez que me tenga que levantar temprano o puedo elegir hacer una reprogramación, un cambio en mí para dejar de ser ese que se levanta tarde y empezar a ser otro que se levanta temprano si es que lo elijo. ¿M? Recordemos que nuestro ego es extremista, le gusta irse a los polos, al blanco-negro, al todo-nada, y suele caer en esta cuestión de no acepto nada de mí, soy un desastre, o me acepto al 100% y listo, soy así, no tengo que cambiarme para nada. Y qué sé yo, a mí me gusta comer lo que sea a cualquier hora y tengo un exceso de peso, entonces no me quiero cuidar, no me gusta cuidarme, no me gusta hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, me acepto así y el mundo me tiene que aceptar al 100%, ¿m? Porque sí, y digamos, no sé, ¿te conviene esa forma de ser? ¿M? A mí, particularmente, me pasaba mucho esto con el ejercicio. Me costaba mucho hacer ejercicio. Y de hecho decía, bueno, está, yo soy así, para mí no es importante el ejercicio. La cuestión es que con el tiempo me empezó a perjudicar mucho la cintura por la cantidad de horas que paso sentado, trabajando y haciendo actividades. Entonces empecé a tener un conflicto porque mi forma de ser me estaba trayendo una gran complicación a mi vida. Mm. Entonces, ¿qué decidí hacer? Decidí hacer un cambio en mí, en eso que soy, una reprogramación, para que el ejercicio ya no sea algo que me moleste, me incomode, algo que rechace. Empecé a hacer ejercicio, natación particularmente, y ahora disfruto de hacer natación y de los beneficios de ya no tener dolores de cintura, ni de espalda, ni de cuello. Entonces, no o no nos conviene tomar una frase de esta manera tan extremista. Tenemos que tener muy presente esto. Ser como soy, ¿me conviene para la vida que yo quiero tener o no me conviene? Porque si no me conviene, tengo la opción, si quiero, de generar un cambio. Ujú. Para eso son los procesos de autoconocimiento. Surgió algo respecto a evitar a ciertas personas, alejarme de ciertas personas, en particular, en concreto. ¿M? Y lo mismo que hablaba con el tema anterior, claro que está buenísimo no dejar entrar a ciertas personas
tu vida porque son conflictivas, no te aportan o lo que sea. Pero a veces lo que estoy evitando es otra cosa. A veces me aíslo en mi mundo y me alejo de, por ejemplo, la posibilidad de conocer a alguien para tener una relación de pareja, tal vez, o de amistad, o lo que sea, o una relación laboral, porque tengo un gran miedo interno a eso que me está gobernando y que no quiero ver. Y por eso es importante preguntarse, cuando evito a ese otro, ¿qué es lo que realmente estoy evitando? Porque muchas veces es enfrentar un miedo, enfrentar un dolor, una inseguridad, algo que me pasa internamente. ¿M? Y eso no es sanar el conflicto, eso es esconderlo. Y lo que escondo se pudre, y lo que se pudre enferma. Entonces, a preguntarse con honestidad, cuando evito al otro, a determinados otros, ¿qué estoy evitando? Simplemente, bueno, una situación conflictiva que no quiero vivenciar porque veo al otro, o estoy evitando enfrentarme con el tener que poner un límite, o aceptarme o mostrarme vulnerable. ¿M? Cada uno sabrá y la invitación es justamente a que se pregunte. Hablando de evitar, hay algo que las personas suelen hacer que es evitar hacer duelos. Pasar de una pareja a la otra inmediatamente, dando un salto, sin completar el duelo de esa pareja. No hacer el duelo de tal vez hijos o animales o empresas que se han perdido y simplemente paso a la siguiente sin darme un tiempo de procesar. Y eso es algo que después empieza a dar vueltas por ahí, por mi sistema. ¿M? Y aunque intente evitarlo y taparlo y reprimirlo, en algún momento sale, aparece, brota. Por eso es importante siempre ser honestos respecto a cuál es mi relación con los duelos, con hacer un duelo. ¿Paso por todas las etapas del duelo? ¿Lo proceso? Porque tampoco es que es necesario estar meses llorando, tirado en la cama o no sé qué ilusión tengan alrededor de hacer un duelo, pero sí es importante hacer una introspección profunda para observar si no hay alguna pérdida de algo de mi vida que todavía no haya aceptado completamente y que esté por ahí dando vuelta diciéndome, mírame y déjame ir. Respecto a las relaciones con los otros, ya surgió un poco de eso y está apareciendo bastante, es importante recordar, porque hay una pregunta que aparece constantemente, que es, ¿qué me genera el otro? Y acá es donde podemos profundizar y empezar a cuestionar. ¿El otro genera enojo, frustración, rechazo, amor? ¿O yo reacciono, ¿m?, según un rasgo del otro? Porque no es lo mismo. No es lo mismo generar algo que no existe que tocar un botón. Si nos basamos en el concepto de transferencia, en el cual aquello que vivimos de niños con ciertas personas, después lo buscamos en los demás y vamos llevando esos problemas no resueltos con esas personas, se los llevamos a otros lugares, podemos pensar que no es que el otro me genera, yo reacciono frente a eso. Porque si estoy hablando que el otro genera,
Es como que si la culpa y la responsabilidad estuviera en el otro me genera odio. O yo reacciono con odio a lo que el otro hace, que no es lo mismo. Porque si el otro genera, entonces ¿cuál es la solución? Tacho al otro, lo quiero eliminar. Entonces me voy escapando de los otros, evitando los otros, hilando con los otros emergentes, y me voy dando cuenta que siempre vuelve a aparecer la misma cuestión. Porque claro, soy yo el que reacciona con enojo, tristeza, bronca, celos frente a tal situación. Pero no es el otro no es el otro el que genera mi enojo. Yo reacciono con enojo frente a lo que el otro hace. ¿M? Y esto es muy importante para recobrar el poder interno y darse cuenta que hay una herida o un botón o algo que se activa en mí cuando el otro hace algo. Pero que si eso no estuviera en mí, el otro puede hacer lo que sea y yo no reaccionaría. Hay un ejemplo que anda circulando bastante, que es, si yo tengo una herida en la piel, me pongo la ropa, viene alguien y me abraza, y a mí me duele porque me tocaron la herida, el otro me generó dolor o yo reaccioné con dolor por la herida que yo tengo cuando el otro me abrazó. ¿Mm? Cuando empiezo a pensar de esta manera y me veo a mí como una persona con traumas, heridas, aprendizajes, reacciones automáticas frente a ciertos gestos, empiezo a observar que yo tengo el poder para cambiar, transformar, reprogramar esas reacciones y que no es que dependo de que el otro haga algo para yo sentirme de cierta manera o no sentirme de cierta manera. ¿M? Surgió algo respecto a la seguridad y la certeza relacionado con esta cuestión de que yo puedo estar 100% seguro de algo y que no sea así, que no sea certero. Yo puedo estar 100% seguro que una persona me engañó, me traicionó, me hizo un daño, o me robó, lo que sea, tener esa seguridad interna. Sin embargo, que eso no sea así. Ahí es donde diferenciamos este concepto de aquello que mis sentidos sienten, esa información sensorial, y después lo que mi cerebro hace con eso es decir lo que interpreto, lo que la mirada que formo del mundo frente a una imagen, situación, hecho. Mm. Acá es donde decimos que lo real es una cosa, lo real, lo que está ahí, mm, la materia, si queremos llamar de alguna forma, inerte, y otra cosa la realidad. La realidad es individual y depende de nuestra forma de ver el mundo. Entonces, tenemos que tener mucha precaución de creer que nosotros tenemos la verdad respecto a algo o respecto a todo. Hay muchas verdades. Hay verdades que generan ciertas realidades y hay otras verdades que generan otras realidades. Por ejemplo, yo puedo ir por la vida con la verdad de que la culpa la tiene el otro y verme de repente reducido en mi capacidad de acción, porque si el otro no acciona, yo no puedo hacer nada. O puedo ir por la vida con la verdad de que yo genero mi realidad y de que yo puedo generar algo desde mi lugar para cambiar mi vida y darme cuenta de que funciona y funciona muy bien. ¿Mm? Entonces, estar seguro de algo, sentir incluso que es así, no garantiza que realmente sea así. Si no, sería imposible que alguien estafara a otra persona. ¿Mm? Hay algo que empezó a aparecer que considero bastante importante y que no le estamos dando tanto,
tanto tiempo, tanta energía, que es esto de escuchar el cuerpo, de lograr conectar profundamente con el cuerpo para escuchar los mensajes que tiene para darnos. Y es algo que de lo cual se pueden hacer muchas bromas, porque claramente una persona a dieta que le digan escuchar a su cuerpo, escucha tu cuerpo, para decir, oh, mi cuerpo me pide una torta de chocolate. Mm. Ahora la pregunta es, ¿te lo está pidiendo tu cuerpo? ¿Te lo pide tu ego? ¿Sí? ¿Te lo está pidiendo? ¿O es una reacción química a una adicción a una cierta sustancia de esa torta de chocolate? ¿Mm? Tenemos un gran conflicto y es que estamos muy acostumbrados a comer de cierta forma, a tales horas, ciertos alimentos, y hemos perdido esa conexión profunda, originaria con nuestro cuerpo. Y hay mucho ruido en esa comunicación. Y por lo tanto creemos que el cuerpo habla, pero no está hablando el cuerpo, te está hablando la mente. Y te está diciendo aquello que tiene programado para decir. Entonces, reconectar con el cuerpo es todo un proceso que lleva su tiempo y que cada uno tendrá que ir descubriendo cómo hacer. Aparecieron dos palabras que son muy interesantes, que hablan sobre la diferencia entre conocer y saber, o la información y la sabiduría. Mm. Me gusta respecto a esta información utilizar la palabra saber y emparentarla con la palabra sabor, que tanto se parecen y es por una razón. Se habla que el saber, la sabiduría, es aquella información, conocimiento que he adquirido y que he pasado por mi cuerpo, que he experimentado y sobre la cual pude sacar mis propias conclusiones. ¿Mm? ¿Y por qué lo emparento con el sabor? Porque por más que yo te hable y te hable y lea y me informe, sí, te informe sobre el sabor que tiene una comida, un alimento, un producto, hasta que no lo pruebes, hasta que no lo pases por el cuerpo, no sabrás exactamente cómo es esa experiencia para vos. Mm. No es lo mismo. Por más que yo te hable, te muestre fotos de la sal, hasta que no pruebes algo salado, no vas a tener una idea de lo que es. Y además no es lo mismo probar sal suelta, en diferentes procesos además de producción, que poner la sal con el alimento, con la comida. Son experiencias diferentes, distintas. Entonces una cosa es saber que existe algo llamado sal y toda su historia, y otra cosa es probar la sal. Una cosa es saber qué es una bicicleta, cómo se mantiene el equilibrio, saberlo, conocer esa información. Y otra cosa es subirse a una bicicleta y lograr mantener el equilibrio. Y nosotros, especialmente en nuestra sociedad occidental, estamos muy acostumbrados a acumular conocimiento, conoceres, informaciones. ¿Mm? Pero no transformarlas en sabiduría, no pasarlas por el cuerpo, experimentar lo que ese conocimiento trae para vos, vivenciarlo y de eso ver qué te sucede y obtener tus propias conclusiones. Por eso que hoy es tan normal ver gente que quiere hacer un proceso de cambio, quiere modificar algo en su vida y lo ves como un adicto a los libros, a los cursos, a las formaciones, a las capacitaciones y no aplica nada porque cree que alcanza con conocer. Y hasta que no lo pasas por el cuerpo, no vas a entender la diferencia entre ese conocer, esa teoría y la aplicación. Y tu experiencia aplicando que además va a ser diferente de la experiencia de los otros. Por eso.
no se conformen con el conocer, ¿m? Porque van a creer que ya conocen el sabor y el sabor lo van a conocer cuando lo prueben, cuando lo pasen por el cuerpo. Ya veníamos hablando sobre esto, pero siempre está bueno reforzarlo. ¿Qué hago cuando algo no me gusta? ¿Qué hago cuando no me gusta hacer ejercicio? Cuando no me gusta levantarme temprano, cuando no me gusta la tecnología, cuando no me gusta la agenda, cuando no me gusta una rutina, cuando no me gusta... ¿Qué hago? Si partimos desde el lugar en el cual nos cuestionamos nuestros gustos porque consideramos que son todos programados, parte de una personalidad, una máscara, personaje que nos han creado, nos han instalado. Entonces, si algo no me gusta, lo llevo a análisis, me escucho, me pregunto si es algo que me conviene cambiar y si decido, si tomo la decisión de cambiarlo, lo cambio a través de un proceso en el cual me voy a ir convenciendo de que eso me gusta y casualmente, mira, me termina gustando. Entonces la posibilidad está, hay que ver quién la toma. Hacerse cargo de los problemas de los demás. Algo que parece tan noble, ¿no? Esta cuestión del mártir que viene y se sacrifica por todos y bravo, señor mártir, sacrifíquese por todos nosotros, que dentro de unos años no nos va a interesar su sacrificio, es algo muy del ego. ¿M? Hay que tenerlo muy presente esta cuestión. Porque sacrificarse por el otro, hacerse cargo de los problemas del otro, resolverle las cosas al otro, es una excelente forma de no resolver lo mío, de no resolver lo propio, de no resolver mis conflictos, de no atravesar mis miedos. Todo sea por el otro. Y después tengo la excusa perfecta de por qué no logro lo que yo quiero. ¿M? Y encima termino enojado, frustrado, mal, porque el otro no reconoce lo que hice por el otro. ¿M? Entonces, mucho cuidado con esa trampa. Voy a repetir algo que ya dije, estuve comentando bastante durante esta semana e incluso en la clase de ayer, y es que especialmente, pero se puede aplicar a muchos ámbitos, especialmente con el ejercicio de mandar audios o de expresar aprendizajes, se están escuchando muchísimos mensajes con hermosas reflexiones. Mm, Mucha filosofía, mucha poesía, una forma de expresar un darse cuenta, un insight, una toma de conciencia, pero muy poco respecto a qué voy a hacer con eso. Bien, me di cuenta de que soy un posponedor serial o un ayudador serial o un perfeccionista serial. Mm, ¿Y qué voy a hacer ahora? Ya me di cuenta, ¿y ahora? ¿Cuál va a ser mi compromiso? ¿Me voy a organizar mejor? ¿Voy a estar más presente? ¿Qué es eso? ¿Qué acción concreta voy a realizar para transformar eso si es que elijo transformarlo? Porque puedo decir, mira, me di cuenta que soy un posponedor serial, no me importa y lo voy a vivir así. Es tu vida. Ahora, si yo me doy cuenta que soy, uy, mirá, tengo mucho miedo a expresarme en público y eso me frena en un montón de áreas de mi vida. Esto lo voy a cambiar. Ya mismo empiezo un curso de teatro, o de oratoria, o de stand-up, o qué sé yo, que a mí me lleva a enfrentarme a eso que me frena para resolverlo. ¿M? Voy a empezar sesiones de terapia o qué sé yo, alguna acción concreta de algo, pero no me vengan con
cuestiones como, bueno, me voy a organizar mejor. ¿Y qué es organizarse mejor? Bueno, me doy cuenta que siempre estudio a último momento y lo que deseo yo es tener un plan de estudios para no estresarme, estar tranquilo, disfrutar este proceso y llegar al examen tranquilo. Entonces, voy a tener un plan para dedicarle 2 a 3 horas de estudio a los temas, haciendo cuadros sinópticos, leyendo, resumiendo, de lunes a sábado. ¿Mm? Y voy a implementar eso. Bueno, ahí tienes una acción concreta, puntual, medible respecto a algo que descubrí, que observé, que me di cuenta. Si no, simplemente es un lindo micropoema, una hermosa reflexión, un pensamiento que nos estás compartiendo. Yo lo escucharé con satisfacción, pero la cuestión es de qué te sirve a vos. Se supone que estás en este curso, taller, porque querés, deseas transformarte y cambiar esos hábitos que ya sabes a dónde te suelen llevar. Otro emergente que apareció es cómo diferencio la espera en procesos en los cuales solo me queda esperar de la espera como una excusa. ¿M? Te lo va a dar la experiencia, la observación, el accionar, ir tomando conciencia y avanzar en tu proceso. ¿Cuál es la diferencia, primero, entre estas dos esperas? Una cosa es, quiero aprender a hacer un bizcochuelo, una torta, un plato de comida. ¿M? Entonces, no tengo los ingredientes. Yo quiero aprender a hacerlo esta semana, pero no tengo los ingredientes. Bueno, después me fijo. ¿Para? ¿Después cuándo? ¿Tenés tiempo ahora? Sí. Bueno, determina qué día vas a ir a comprar los ingredientes. Pongo la fecha, separo el dinero, me aseguro que ese día el lugar donde compre los ingredientes, donde compre los ingredientes va a estar abierto, que tengo el tiempo. ¿M? Entonces lo organizo. Hice lo que había que hacer. Ahora hay que esperar. Hago otras cosas, porque no es que estoy bueno, que llegue el día. Me pongo a hacer otras cosas. ¿M? Hasta que llegue el día. Voy, compro los ingredientes, llego a mi casa, o donde lo vaya a preparar, hago el proceso, mezclo lo que hay que mezclar, lo pongo en el horno y ahora tengo que esperar 45 minutos, por ejemplo, para que ese plato se cocine en el horno. Entonces, ¿qué hago? Me siento y miro el plato en el horno a ver cómo se empieza a cocinar. Ay, 45 minutos de espera. Y ahora, bueno, me queda esperar. No, son 45 minutos. Me pongo una alarma, lo voy controlando y puedo hacer otra cosa. ¿M? Entonces, como verán, hay una espera del proceso, que se complete el proceso, que no es una espera pasiva. Podemos llamar una espera activa porque voy permitiendo que transite el proceso que tiene que transitar para que las semillas se enraice, salga el tronquito, crezcan las hojas, el árbol, salgan los frutos. ¿M? Y otra cosa es, hoy no quiero, después lo hago. Después le pongo acción. ¿M? Y otra polaridad que podemos hablar al respecto es, planté la semilla y ya estoy desesperado porque no salen los frutos. Entonces, ¿dónde están mis expectativas? Si yo sé que un árbol va a tardar 3 años en dar frutos, no voy a estar esperando, bueno, ahora ya no necesito comida porque tengo semillas de este árbol. Sí, en 3 años. Y mientras tanto, mm, esas son las cosas que se empiezan a aclarar a medida que vas atravesando procesos de crecimiento, vas estudiando, viviendo esos procesos, declarando metas, avanzando en esas metas, siendo guiado por otras personas con más experiencia y atravesando diferentes procesos. ¿M? Una pregunta que apareció fue, ¿cómo hago para transitar la angustia o qué herramientas hay para transitar la angustia? ¿M? Cada persona es un universo, sí, muy particular. Yo siempre te los voy a recomendar como primera medida.
tener un analista, un terapeuta, un mentor que te dé un apoyo, una guía, que tenga experiencia, que te inspire. Mm, Eso considero que es una de las primeras metas que uno debería tener, el hacer dos procesos terapéuticos, analíticos, internos, ¿m? Donde puede experimentar y tener ese acompañamiento. Eso ya ayuda muchísimo. ¿M? Ahora les decía, como cada uno, cada persona es un mundo, un universo, tiene que ir descubriendo también qué es la angustia para cada uno. ¿M? Y ver qué herramientas existen, además de hablar, aprender a respirar, ¿m? Y a observar esas emociones en el cuerpo, ¿m? Y las va a ir encontrando a medida que vaya avanzando en su proceso. ¿Ok? Pero es importante, si me dicen cuáles unas mejores herramientas, estar en algún proceso terapéutico, en un proceso de mentoría, en un proceso en el cual puedas hablar y tengas esa confianza, ¿sí? En alguien que te va a saber guiar, que te va a aportar y que una vez por semana, cada 15 días, sabes que vas a poder ahí hacer una descarga para hacer un reanálisis de la situación y tener un proceso en el tiempo, como siempre digo, pensar lo que va a ser para muchos años y que no necesariamente tendrá que ser la misma persona la que te acompañe, pero no hacer un proceso, no estar haciendo procesos individuales. ¿M? Si tanto te gusta este mundo, el autoconocimiento, es un poco contradictorio. Muchas veces nos perdemos con esto que es autoconocimiento, entonces como es autoayuda, entonces yo me tengo que ayudar, yo me tengo que conocer, yo tengo que hacer todo solo. Simplemente me la termino complicando más. ¿M? Porque es querer reinventar la rueda yo solo sin ningún sentido, complicándomela sin sentido. Tampoco es que la otra persona me la va a hacer toda fácil, pero me va a guiar. De la misma manera que es más fácil para un niño aprender cómo funciona el mundo con un adulto que le va guiando y le dice, bueno, a eso no toqué porque es electricidad y te va a matar, ¿m? O te la vas a complicar innecesariamente con eso, una persona con experiencia te va a ayudar a que tu proceso no sea tan pesado y tan complicado, que sea más liviano. ¿M? Así que para mí, una de las principales herramientas puede ser esa. Es esa. ¿Cómo hago para saber en qué me enfoco cuando tengo muchas metas y claramente no puedo con todas? Tendrás que sentarte y escribir cuáles son tus prioridades. ¿M? ¿Cuál es tu prioridad básica, fundamental? Y empezar a preguntarte también por qué tengo tantas metas y qué pasa que no me puedo enfocar en todas. ¿No será que me estoy poniendo demasiadas metas? Porque, claro, como querer, y claro, como querer. Yo como querer estaría haciendo 32 millones de cosas al mismo tiempo. Estudiaría instrumentos, estaría leyendo un montón de libros, viendo series, haciendo un montón de cosas que me gustan, pero considerando ciertas limitaciones, ¿m? Que tenemos los seres humanos, claramente que aprendo a elegir qué es lo más productivo para tener un balance en mi vida. ¿M? Y me doy cuenta, observo que hay ciertas cosas que son prioridad, como por ejemplo, ejercicio tal día, tal hora. Pum, prioridad, importantísimo por un montón de razones. Trabajo, la cantidad de horas que quiero trabajar, que para mí es importante, según el dinero que quiero generar, lo que proyecto, importantísimo la agenda. Momentos con amigos, momentos en pareja, momentos que cada uno sabrá y tendrá que decidir cuáles son sus prioridades. Porque por una persona podrá decir, mira, para mí la pareja no es prioridad, lo saco de mi agenda y prefiero dedicárselo a otra cosa. Bueno, son tus prioridades. Tendrás que aprender a decidir qué elegir.
con qué te quedás y con qué no. ¿Qué pasa con la culpa cuando me dedico tiempo a mí y me compro cosas para mí y hago cosas para mí? Mm. Si bien siempre digo que cada persona es un universo y tiene que hacer su análisis, hay que preguntarse mucho acá respecto al merecimiento y cómo te han criado y por qué es tan importante el otro y por qué te negás al placer de hacer cosas para vos. Te voy haciendo algunas preguntas como para que lo vayas pensando. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa internamente cuando sentís placer, deseo de hacer cosas para vos? ¿Qué pensamientos llegan? ¿Qué sensaciones aparecen que despiertan esa culpa? Y también preguntarse, ¿qué es la culpa? ¿Qué es esto que siento? ¿Cuándo fue la primera vez que lo sentí? Mm. Esto es mucho más común de lo que pensamos, gente, así que no lo pasen así, por alto nada más. Dense ese tiempo a reflexionar. Si es necesario, claramente, llévenlo a su análisis. Vuelve a aparecer una cuestión relacionada a no tengo ganas de hacer lo que tengo que hacer. Y seguramente no, porque lo seguí viviendo como un tengo que. Mm. Este es un concepto que venimos repitiendo varias veces, sobre el cual seguimos trabajando, y que en algún momento te vas a dar cuenta y vas a entender por qué es tan importante diferenciar entre la obligación demanda del otro y la decisión, elección, deseo propio. Si es tu deseo, si es tu decisión, porque tenés las razones adecuadas que vos considerás significantes para hacerlo, no debería haber ningún problema. Ahora, si tenés tanto rechazo en hacerlo, algún conflicto con la demanda del otro hay. Mm. ¿Por qué lo seguís viviendo como un tengo que? ¿O por qué te resistís tanto a hacer algo que querés? ¿Qué demanda del otro estás satisfaciendo cuando no haces lo que querés hacer? ¿Por qué seguís ahí? ¿Qué estás esperando que suceda? Hay gente que, por ejemplo, se aísla cuando se siente mal, está esperando que aparezca alguien que lo rescate. Que abra la puerta y aparezca. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Yo me quedo al lado tuyo. Sí, bien. El ejemplo de la princesa esperando que aparezca el príncipe. ¿M? Y son comportamientos totalmente automáticos, automatizados, que si yo no tomo conciencia y elijo cambiarlos, no los voy a cambiar. Surgió algo que dice, con la autoridad no tengo problema, pero sí con la imposición. Esto lo podemos pensar de la misma manera que veníamos pensando cosas anteriores, relacionadas a, ¿es con la imposición o con lo que la imposición significa para mi mundo interno? Porque tal vez papá, mamá o que andás a ver qué de mi pasado me imponían cosas que a mí me generaban dolor y sufrimiento y ahora cuando alguien me impone algo, yo me empiezo a sentir de esa misma manera y aparece ese rebelde interno que le dice que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no me vas a venir a imponer nada, cuando tal vez yo estoy viviendo eso como una imposición. ¿Mm? Porque el otro viene, puede venir a imponer, y yo voy a decir, no. ¿Mm? Hay que tener en cuenta en el contexto también, si viene el ejército enemigo te viene a imponer una norma y vos decís, digo no, y vienen, me decapitan, bueno, pará, vamos a analizarlo, vamos a manejarlo de cierta forma, acuérdense, ni todo ni nada, ¿sí? Estamos hablando de una cuestión más interna, personal, vincular,
con el otro. ¿Mm? Entonces, vamos a pensar bien esta situación. Piensen bien esta situación. ¿Es la imposición o es lo que para mí significa ese acto que catalogo como imposición? Pensémoslo bien, por favor. Aparece otra vez este miedo a exponerme. Tengo miedo a exponerme. ¿A la exposición o a lo que yo creo que puede pasar si me expongo? Se están quedando nuevamente con el primer miedo, el primer pensamiento. Me da miedo hablar en público. ¿Por qué? Porque me da miedo exponerme. Ah, listo. No, pero ¿por qué te da miedo exponerte? Porque me da miedo hablar en público. No, vamos profundo, no a repetir. ¿Por qué te da miedo exponerte? ¿Qué crees que puede pasar si te expones? Me van a lastimar. ¿De qué manera te van a lastimar? Criticándome. ¿Y qué es lo que te duele de que te critiquen? Y ahí vamos a encontrar el origen. Mm. Oh, bueno, es bastante simplista lo que estoy diciendo. Es un ejemplo para que te des cuenta de que hay que profundizar más en la situación. No es simplemente la exposición, es qué significa esa exposición en mi vida. ¿Qué creo yo que significa?